Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí como todos los miércoles con el principio de su programa Tetras, que es un análisis de las vidas, vueltas y ejes del mundo para reconocer sus características. En esta ocasión tenemos preparados dos temas y vamos a abrir con uno que es justamente una entrevista a propósito del maestro Loarca Castillo, aquí está una sobrina suya y un maestro que va a presentar pues la lógica de la obra de Loarca, quien es altamente conocido aquí en Querétaro, ¿sí? Porque justamente la vida pública que él desarrolló es una vida que fue común para todos los queretanos y por lo mismo nosotros lo entendemos muy bien y va a ser algo que nos va a dar una confianza en nuestra identidad como queretanos. Bueno, pues pasamos directamente a saludar a Carolina y a saludar a... El maestro Gregorio, perdón. Y pues le damos inicio a la señora Carolina que nos abra el panorama para después darle la palabra al maestro Gregorio. Buenos días, agradecer la invitación, la oportunidad que nos dan de estar aquí. Y bueno, el propósito es dar a conocer quién fue Eduardo Loarca Castillo en el contexto de nuestro Querétaro. Él el 13 de octubre del 2022 cumplió 100 años de su nacimiento y bueno, pues quisiéramos que toda la comunidad, todos los queretanos y la comunidad universitaria conociera quién fue esa figura porque solamente se conoce pues la colonia Eduardo Loarca Castillo, la calle Eduardo Loarca Castillo, y ese es el propósito básicamente y el libro que estamos por publicar, así como todos los diferentes eventos que se van a realizar. Y bueno, aquí está conmigo el maestro Gregorio Morales Avilés, quien con él llevó la pluma del libro y en conjunto hicimos la investigación al respecto y qué más que él nos pueda decir respecto a Eduardo Loarca Castillo. Por favor, maestro. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Creo que lo primero que habría que preguntarse es quién es el maestro Eduardo Loarca Castillo. Y yo estoy convencido que la mejor definición del maestro es que es un queretano universal. ¿Por qué? Porque es de esos personajes que se dan muy de vez en cuando, que los podríamos llamar como si fueran los personajes del Renacimiento, porque él abarcó un gran número, un espectro muy amplio de la cultura. Fue, en primer lugar y antes que nada, un gran músico, un gran compositor, director de coros, director de orquesta, formador de músicos, director del Conservatorio de Música del Estado. Entonces, ese primer aspecto, que es poco conocido en general, pero su música y la música que se hacía aquí en Querétaro, desde el maestro José Guadalupe Velázquez, Agustín, etcétera, un gran queretano, Julián Zúñiga, es una música de alto nivel, de un nivel comparable a los grandes músicos europeos. Y es poco conocido ese aspecto de aquí de Querétaro. Querétaro tiene una gran tradición musical debido a estos grandes maestros. Es un gran escritor. No solamente publicó muchísimos artículos en Vértice, en el periódico Noticias, sino tiene una gran cantidad de obra editorial, más de 40 libros. ¿La temática de esos libros cuál es? Es en general de historia, de los personajes, de los lugares. Él contribuyó junto con un equipo, con un grupo muy importante de aquí de queretanos, a que el centro de Querétaro fuera Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Entonces, ese aspecto hay que recalcar también del maestro Loarca. Fue el cronista de la ciudad y del Estado, y como cronista escribió
el acontecer diario de Querétaro y de la entidad. ¿Recuerdas las fechas en que se ocupó justamente de la crónica del Estado? Sí, él fue nombrado cronista en 1971 hasta 1986. 15 años. 15 años. Ajá, ajá. Dentro de su composición literaria hay un aspecto muy poco conocido y que creo que es digno de resaltarse, que fue poeta. Fue un gran conversador, un gran platicador. Mariano Palacios en su entrevista que le hicimos menciona que su cualidad principal era que era un gran conversador, y porque toda su obra era salpicada de dichos, de chistes, de anécdotas, refranes. Entonces tiene una gran cantidad, y aquí se recogen en el libro, de anécdotas muy interesantes, que son representativas, no solamente sus dichos, que son los dichos que se daban entonces en la narrativa popular, sino anécdotas muy interesantes de él, porque era también actor. Era un gran actor. Como bien lo dijiste hace rato, Gabriel, realmente... Gregorio, perdón, discúlpame. Mi hijo se llama Gabriel. Gabriel, por eso me confundí. Realmente podríamos decir que es un hombre actual, pero renacentista. Sí. Exactamente, sí. Eso es muy, muy importante, porque quiere decir que dominaba todos los ámbitos de la vida pública. Fue un investigador autoformado, un autodidacta. Desde niño leía muchísimo, a tal grado que su mamá le decía que se le iban a secar los ojos de tanto leer. Y porque había velas. Sí, claro. Desde luego, sí. Sí, pues de 1912, 22. Sí. Él, en una de sus entrevistas, en un programa de aquí de la universidad, Remembranzas, que dirigía Augusto Aubert y David Estrada, narra cómo nada más ni nada menos. Cómo le tocó vivir, por ejemplo, la época de la Guerra Cristera, los resabios o los colazos de la Revolución, claro, las carestías, la carestía de la vida, y sobre todo la persecución, cómo al pobre padre Conejo le hostigaron, le amenazaron, de manera que se tuvo que ir de Querétaro con su mamá, se fue a Roma. Una ancianita. Una señora ya muy mayor. Y sin embargo, cómo eso fue traducido, fue asimilado. Por ejemplo, el padre Conejo en Roma, pues estudió música, estudió gregoriano y fue un gran gregorianista, para después venir a impartir aquí a Querétaro esas enseñanzas de lo que aprendió allá en el Conservatorio de Roma. ¿Y fue maestro de Loarca? Fue el padre sustituto del maestro Loarca. Nada más ni nada menos. Sí, su padre moral, comentaba que él había sido su padre moral, el padre Conejo. Y Eduardo Loarca, por supuesto que fue formador, fue director también del Museo Regional, fue director también del Conservatorio de Música, cronista, rescatador de las misiones de la Sierra Gorda, con toda la iconografía que eso conlleva, el Panteón de los Queretanos Ilustres, Querétaro, como decía el maestro, que se ha considerado patrimonio de la humanidad. Y bueno, en obra póstuma, lo que hemos investigado el maestro y yo, es que aproximadamente tiene 300 obras musicales, entre composiciones, arreglos, porque él sabía armonía, sabía de orquestas. Como dice, es una alta educación musical, sabía latín, sabía gregoriano. Claro. Y entonces, entre música laica y música sacra. Bueno, pero ustedes vienen específicamente para hacernos una invitación a los que estamos aquí en la universidad y a toda nuestra audiencia. ¿Cuál es la invitación? A la presentación del libro, que va a tener lugar el día 15 de diciembre en el Museo Regional a las 6 de la tarde. Es lo va a presentar el cronista del Estado de Querétaro y del Marqués, el doctor Jaime Zúñiga Burgos. Creo que vale la pena conocer un poco más de estas personas que convivieron y que
traían consigo una gran cultura que la irradiaban entre todos los que estaban a su alrededor. Vale la pena conocer no nada más, como dice Carolina, la colonia Eduardo Loarca, que es una colonia medio conflictiva, sí, sino quién es, porque, como decía él, es necesario conocer quiénes somos y de dónde venimos. Claro, es un factor de identificación y para lograr una confianza en nosotros mismos fundamental. Por eso, nuevamente, es el próximo 15 de diciembre a las 6 de la tarde, 6 de la tarde en Museo Regional de Querétaro, ahí junto, enfrente de CENEA. Ahí será la presentación del libro y va como complemento el que también es uno de sus alumnos, el maestro Picón Becerra, el coro Junípero Serra, con algunos villancicos y obras propias también del maestro Eduardo Loarca. Y sobre todo ¿La entrada cuánto cuesta? No, va a ser gratuito. Es entrada libre. Gratuita, libre. Formidable. Formidable, sí. Y bueno, la comunidad universitaria, yo ahorita que aquí transité tantos jóvenes, pues realmente esta figura yo creo que es totalmente desconocida y toda su obra. Yo creo que no totalmente desconocida. Tenemos aquí pues la Facultad de Artes, desde luego, pues, gente que se dedica precisamente al estudio de la música, literatos también, en fin, hay gente que está metida en esta línea que de alguna manera prohijó el maestro Eduardo. Ahorita están dos alumnos de sí. él aquí. Lalo Núñez, que es doctor en piano, claro. Él fue alumno de mi tío, y el doctor Javier Ávila, también él es pianista, y también fue alumno del maestro Loarca. Sí. Además, él fue, junto con Yello, un gran promotor de la estudiantina. De hecho, hizo alguna obra para la estudiantina, y un villancico, por ejemplo, para la estudiantina, y hacía muchos arreglos para la estudiantina de aquí, de la universidad. De suerte que nosotros estamos, dijéramos, saboreando su obra sin darnos cuenta de que es netamente lo suyo. Así es. Le decían el abuelo en la estudiantina, el abuelo, o algunos le decían el pater. El pater. El pater. El mote con el que lo ubicaba. Padre en latín. Sí, es que por su vinculación tal vez con el clero, porque toda su obra de promoción cultural la realizó por una característica, una cualidad que tuvo él y que supo manejar perfectamente, que era un gran negociador, un diplomático nato. Arreglaba todo, conseguía todo por sus relaciones. Bueno, yo diría que hoy un buen músico tiene que ser un buen negociador, porque la música está también tan abandonada en el sentido institucional, que un músico tiene que abrirse paso mediante el trato, ¿no? Y él aprovechó mucho eso, su relación sobre todo con los gobernadores, con el gobernador Camacho Guzmán, con Mariano Palacios, con Burgos, con el Loyola. Aprovechó esas relaciones tan cercanas que tenía con ellos para fortalecer el conservatorio y el museo, porque rescató son una gran patrimonios cantidad culturales de obras de Querétaro. Y el museo lo recibió en ruinas y el conservatorio lo hizo como es ahora. El auditorio, en fin, todos son obra de él. Y también con eso rescató también edificios de Querétaro. Él rescató, por ejemplo, y nos comentaba Jesús Rodríguez, que luchó porque se hiciera el Teatro de la Ciudad, que el Cine Alameda no le pasara lo que al Cine Plaza. Claro. Y él fue el que rescató precisamente el Teatro de la Ciudad. Y también con presidentes de la República, que logró, inclusive yo me quedo sorprendida ahora que hemos investigado, donaciones de la Lotería Nacional para poder, por ejemplo, el auditorio del conservatorio restaurarlo y con butacas de primer nivel, y así al Museo Regional. Pues el 15 de diciembre nos van a hacer favor de
plantearnos más explícita y abiertamente toda esta información, ¿no? Claro que Justamente no hay que agotar la información aquí para que el público se sienta tentado más bien a acudir a la reunión, Sí, para y conocer que este los gran oiga a queretano. partir de las 6 de la tarde en esta presentación de la vida y la obra del maestro Eduardo Loarca Castillo. ¿Sí? Así es. Así es. Pues disculpen, el tiempo en televisión es muy urgido, y entonces necesitamos pues pasar a otros temas, y pues yo les agradezco de antemano esta invitación que vienen a hacernos y la breve semblanza, aunque muy rica, de la figura del maestro Eduardo Loarca Castillo. ¿Puedes repetir, por favor, ya finalmente la invitación? Sí, la invitación es para el próximo evento en el Museo Regional frente a Jardín Cenea, el próximo 15 de diciembre a las 6 de la tarde, y el libro se titula Eduardo Loarca Castillo, un enamorado de Querétaro. Sí, y los autores son los que nos van a hacer el favor de presentarnos. Ellos son los autores del libro, de la biografía de Eduardo Loarca Castillo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y que nos hayan dado esta información, y a mí me gustaría dirigirme pues al público de nuestra estación para comentarles que precisamente el maestro Sergio Becerril y un servidor vamos a estar en adelante, en lo que resta del programa, hablando precisamente acerca del concepto de historia, que viene muy acorde con esto, justamente para preguntarnos qué es la historia, o qué es el concepto, o qué es el tiempo, Claro. en qué nos afecta o en qué nos articula el tiempo. Aquí el método que se sigue es el de Luis González y González de la microhistoria. Claro, claro. Porque es la historia contada por los pobladores Ajá. de sus cosas cotidianas. Ajá. Y bueno, como decían nosotros, el maestro Sergio Becerril Calderón y un servidor vamos a estar tejiendo un poco en torno pues a la noción del tiempo, a la noción de la historia, y cómo esta idea o esta experiencia del tiempo ha ido configurando o construyendo al hombre moderno, como seguramente configuró al maestro Eduardo Loarca, aunque, como lo dijo muy bien su sobrina, él fue un hombre renacentista, es decir, él rebasó estos límites del siglo XX, del siglo XXI. Sin embargo, hoy estamos reconfigurados, viendo nuevamente el mundo, descubriéndolo, pero a la luz del siglo XXI. Sí, les Muchas agradezco gracias. mucho a Gracias. ustedes. Gracias por la invitación. Y pues me gustaría dar paso para que nuestros invitados se pudieran retirar y posibilitar que el maestro Sergio René Becerril Calderón se incorporase a la mesa de discusión. Muchas gracias. Pues aquí estamos, Gonzalo. Sí, ya estamos aquí nuevamente, como todos los miércoles, en nuestro programa Tetras, y pues nos ha dado mucho gusto iniciar la sesión de hoy justamente con una invitación, y tú, Sergio, que has sido el hacedor de esta entrevista,
¿podrías introducirnos justamente a la noción de la historia, a la noción del tiempo, como para saber cuál fue la motivación para atraer a nuestros invitados hoy? Hijo, está fuerte la pregunta, ¿eh? Sí, claro. Muy interesante. Yo quiero tomar como punto de partida que doy una opinión. Y una opinión fundada, intento hacerlo desde la historia. Y en la historia hay muchas formas de aproximarse a ella. El cronista me parece que es fundamental para dar cuenta, recoger datos, recoger información, recoger anécdotas, recoger formas de vida, describir situaciones. Sí, como decía Gregorio, hacer microhistoria, esta historia menuda de los elementos de una sociedad. Hacer microhistoria, hacer etnohistoria, es decir, pensar en el origen de las relaciones que se establecen entre los individuos, entre los distintos contextos, entre las distintas formas de expresión. Entonces, me parece que la historia le da al hombre y a la mujer, le da la posibilidad de reconocerse en su vida, reconocerse en su contexto, reconocer su propia memoria. Y esa memoria lo define, le da identidad. Entonces, bueno, lamentablemente podríamos decir que todo individuo y toda sociedad que no tienen memoria histórica están condenados a repetir los errores del pasado. Es una... Lo voy a decir con una palabra en francés, es un cliché. Es un cliché histórico sí. que es muy significativo, en el sentido de que, pues, reconocerse en la historia es para transformar, para crear, para construir, pero sobre todo para definir identidad. Una identidad cultural, una identidad de los distintos procesos claros, concretos, objetivos, que le dan transformación a las relaciones sociales, Gonzalo. Y a mí me parece que es necesario, sobre todo en estos momentos donde parece que lo moderno también es un cliché, y es un cliché de moda, y es un cliché de presencia, y es un cliché en donde uno busca ciertos reflectores para no mostrarse antiguo o para no mostrarse caduco. Y entonces uno siempre pretende estar en lo actual e incorporar a lo actual distintas formas de ser que anteriormente parece que no estaban presentes en la humanidad. Tú me estás hablando entonces de una relación entre los seres humanos de hoy, que decimos así genérico, los seres humanos de hoy, pero en realidad la relación parecería ser de discontinuidad, es decir, de ajenidad de unos respecto de otros. Sí, bueno, yo creo, Gonzalo, que no solamente hay discontinuidad, también hay continuidades. Y las discontinuidades plantean rupturas, o algunos podrían decir anacronismos, o otros plantearían sincronismos, y otros plantearían verdaderas rupturas y transformaciones. Y creo que de eso está precisamente plagada la historia. Yo tendría que incorporar un elemento, Gonzalo, te vuelvo a repetir, sin ser yo un historiador, pero sí incorporaría un elemento o una categoría social en donde la historia tendría que ser considerada como la ciencia. La ciencia porque crea condiciones materiales
para reconocer distintos momentos, en distintos contextos, en donde el hombre, a través de su práctica social, crea y recrea el mundo, crea y recrea su entorno, pero también crea una forma de pensamiento. Y entonces, la historia es material, la historia es concreta, la historia plantea relaciones objetivas, relaciones sociales, en donde lo social, lo económico, lo político, las discordancias, las concordancias y todos aquellos elementos que amalgaman un complejo de relaciones están presentes, y que de alguna manera también están presentes aquellos elementos que no han sido incorporados a las relaciones históricas, a las relaciones sociales, y que es precisamente cuando un historiador tiene que incorporar todas las variables posibles, todos aquellos elementos, todos aquellos factores que aparentemente no están incorporados al relato, que no están incorporados al discurso, que no están incorporados a la caracterización, que no están incorporados a la conceptualización. Pero ahora... y la formación del pensamiento. Sí, disculpa. está bien, no, está bien. Ahora me estás mostrando otra cara de la concepción de historia, porque esta habla más bien, aparentemente, por lo que al final acabas de decir, aparentemente de continuidad, es decir, de que la vida actual que tenemos, el maestro Sergio René Becerril, el maestro Gonzalo Guajardo, la vida actual que tienen es de alguna forma una consecuencia, un resultado de procesos anteriores que ni siquiera sucedieron cuando nosotros todavía no habíamos nacido, sino nos van configurando. Pero justamente hace rato yo estaba entendiendo o tratando de captar lo que decías, y me daba la idea de que tú decías, el hombre moderno está rompiendo con los hombres o con la humanidad que se concebía antes, por decir algo. La sociedad monárquica tenía otro concepto de la realidad, y entonces nosotros hoy, que estamos supuestamente atravesados por ciertas ideas de democracia, con independencia de cómo se practica en un lugar, cómo se practica en otro, sin embargo hay una ruptura. Hay una ruptura también en cuanto a que se han producido una serie de fenómenos aún de tipo cultural que nos llevan de alguna manera también a desconocer aquello que configuraba a los anteriores. Quiero poner el caso, por ejemplo, de una figura tan usual hace 100 años, que era pedir el apoyo a la Virgen de Guadalupe o a Dios, y hoy parecería que hemos cambiado totalmente la perspectiva y hoy estamos sumergidos en un mundo fáctico, histórico, pero que nos valemos de nuestras propias fuerzas. Pero ¿por qué no incorporar lo espiritual? Porque no por ser importante para la razón científica o para la experiencia, deja de existir. No lo sé. Y entonces no lo sé. pero te das cuenta cómo aquí ya está una concepción de historia sí. contra otra concepción de historia, pero realmente aquel que hace historia es el que se ocupa de incorporar las distintas formas de pensamiento, las distintas prácticas sociales. Incorporarlas o identificar dónde están las rupturas, dónde están las separaciones, Sí. dónde podríamos decir comienza lo nuevo. Ahí es precisamente donde tendríamos que detenernos un poco para reconocer en esta complejidad de relaciones, en este encuentro de culturas, en estas formas de exigir mi manera de pensar
de exigir sitios para que yo sea considerado parte de la historia, es precisamente lo que tenemos que aclarar, Gonzalo. ¿Lo hacemos después del corte? Me parece. Muy bien. Vamos. Gracias. Bueno, continuamos con su programa Tetras, como todos los miércoles, y justamente venimos de una entrevista a dos personas, una sobrina de Eduardo Loarca y otra persona, un amigo de él, que van a presentar justamente rasgos de la obra y la biografía de Eduardo Loarca Castillo. Y esto viene a colación justamente porque nosotros ya habíamos preparado, el maestro Sergio René Becerril y un servidor, habíamos preparado una discusión a propósito de la historia. Y justamente en el lapso en el que hubo más bien anuncios de la televisora, estábamos discutiendo acerca de si podemos en rigor hablar de continuidad o más bien de discontinuidad en la historia, porque efectivamente hay autores que juzgan que la vida humana no es una vida que se hace solo en el aquí y el ahora, sino se hace a partir de los antecedentes, a partir de los congéneres que nos dieron a luz. Y nosotros a nuestra vez estamos dando lugar al espacio de nuevas figuras, pero que llevan ya nuestra impronta. Pero por otro lado, justamente comentábamos en la enorme dificultad de entender esta continuidad, justamente a partir de las rupturas y rupturas radicales que hemos estado teniendo en nuestra historia, sobre todo en nuestra historia reciente. Me refiero a la de hace 500 años para acá. Esa es nuestra historia reciente, ¿no? Sí. Y allí advertimos una serie de rupturas impresionantes, como por ejemplo, para abrir nada más apetito, la emergencia de la economía política, ¿sí? La emergencia de la economía política como un ámbito de estudio, como un ámbito de tratamiento incluso teórico, conceptual, porque ustedes deben de recordar que hasta antes de hace 500 años se hablaba de economía, pero hacía referencia la economía a lo que su raíz etimológica alude, que es las leyes domésticas, las leyes de la casa. Mientras que cuando pasamos a la economía política, más bien nos vamos al ámbito muchísimo más amplio que rebasa notoriamente nuestra condición personal, individual, doméstica, para ver lo que sucede públicamente, políticamente, y entonces la economía tiene otra perspectiva, y me parece a mí que precisamente la economía política ha venido a desplazar incluso el tratamiento teórico de muchas cosas, de muchos elementos de conversación en la vida cotidiana, Sergio. Y tú hablas con tu familia sobre economía política. No traigo dinero, ¿cómo le vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir a pasear? ¿O cómo vamos a pagar los impuestos? Etcétera. Te metes en todo este rollo de la economía política y, por lo tanto, eso otro de hacer una perspectiva de la vida social va quedando dominada precisamente por la urgencia de la economía política. Híjole, Gonzalo, quisiera estar de acuerdo contigo. Lástima. Pero, o sea, quisiera estar de acuerdo contigo, pero tú me estás hablando de la dominancia de un tema sobre otros. No, no es un tema, es una preocupación.
No es un la tema dominancia de una conversación. preocupación Sí. sobre otras Sí. de la vida humana. Sí, Y sin embargo, el historiador te diría, esta es una de las preocupaciones en donde los afectos, en donde los valores, en donde las costumbres, en donde la productividad, en donde la creación, en donde la técnica, en donde la ciencia convergen o se interrelacionan. Pero no es que la historia se reduzca, y disculpa mi expresión, pero yo sí la vería como una forma reducción, sí. de reducción a lo económico y a lo político, cuando la historia va a estar dando cabida permanentemente a todas las contradicciones, y yo sí diría a todas las rupturas y a todas las continuidades que se presentan en el acontecer social, en el acontecer económico, en el acontecer político, en el acontecer afectivo, emocional. Pero todo eso caracteriza y define a lo propiamente humano, Gonzalo. no me lo estás tú diciendo, Sergio, porque... Y no me digas que soy humanista, o no me digas que... No, pero si eres un académico. Sí. Si eres un académico, pero en unos días, en una semana, Ajá. Va a ser el informe presidencial, Ajá. que es el cuarto informe presidencial de esta gestión, Sí. pero se han venido dando informes presidenciales cada año en los sexenios anteriores. Sí. ¿Y de qué informa el informe? ¿De qué informa? De la acción programada, calculada y cuantificada. Sí. De eso es de lo que informa. Y entonces los aplausos son escandalosos cuando la audiencia queda satisfecha por la información que se da. ¿Información de qué? Información cuantificada. Ajá. ¿Sí? Ese es el lenguaje con el que hoy estamos articulándonos. No digo que nos hayamos olvidado por completo de otras perspectivas. Sin embargo, lo que va cobrando relieve, lo que va cobrando más y más carta de naturalidad en nuestra sociedad contemporánea es justamente esa acción cuantificada, porque ya precisamente en el siglo XVIII, haciéndose una serie de preguntas epistemológicas, se llegó a la conciencia o al consenso de que la única manera de hacer ciencia era mediante un aparato metodológico matemáticamente estructurado. Pero me estás hablando del lenguaje periodístico. No, para nada. Me estás Del hablando- lenguaje de los funcionarios, del lenguaje... Me estás hablando bueno, sí, el lenguaje de los funcionarios, el lenguaje empresarial, esta discursividad moderna de exigir. Y doña Chonita, el otro día que se acercó a ti, te dijo: maestro Becerril, ¿me puede prestar 100 pesos porque ya no tengo dinero? Sí. Necesito comprar esto. Y yo le dije, ¿por qué doña Chonita ya no tiene dinero? ¿Qué preocupaciones tiene? Y ella me dijo, es que mi hijo se enfermó. Eso es parte de la historia. Pero esa historia en donde está lo económico, lo cuantitativo, mediando todo tipo de vínculos, todo tipo de relaciones, no es precisamente el aspecto significativo de la historia. ¿Y por qué los epistemólogos usan el método matematizante para entender la realidad? Porque los epistemólogos se han convertido en el tribunal santo de la inquisidor para distinguir lo que debe de ser considerado razón científica de lo que no debe de ser considerado razón científica, como las creencias. Diosito te lo pague. Las Diosito costumbres. te lo pague. No es que sea verdadero o falso, pero parecería salirse ya del ámbito del discurso actual, ¿cierto? Sí, pero existe.
Sí, sí, pero como resabio. Y Diosito no le da a esas personas la creencia de sostener que solamente por él, por la intervención de Dios, tiene dinero, o le va a caer un dinerito, o le va a hacer el favor Gonzalo de prestarle dinerito a doña Chonita. Es decir, esa es una creencia, pero esa no deja de existir y tiene que incorporarse a la historia. De otra manera, yo sí vería que en distintas épocas, como tú bien lo señalabas, en distintas épocas se van caracterizando las condiciones históricas, las condiciones materiales, las condiciones de vida, las condiciones sociales, pero las condiciones políticas, las distintas formas de relación con la naturaleza, las distintas formas de relación con las cosas, las distintas formas de relación con Dios, con los otros, las distintas formas de relación con los otros. Y esas existen y no podemos quitarlas, aunque en esos momentos la razón epistemológica, científica, no diga que lo cuantitativo es lo más importante, sino para ellos, los que están en la historia, lo más importante es creer, y creer en que la deidad les va a resolver sus problemas. Cuando tú ya me dices que el Tribunal Santo hace aparición para distinguir esas formas de creer ahora de las distintas formas de conocer, Gonzalo, entonces yo te digo, estos exigen como tribunal a los demás que pongan atención en hechos eminentemente cuantitativos, observables, medibles. Y estos quieren separar, discriminan de manera unilateral las distintas formas de valoración social. ¿Me explico? Y entonces en ese momento tienes mucha razón, Gonzalo Guajardo. Tienes mucha razón cuando lo económico, lo político, predomina y se hace más significativo sobre otras formas de relación. Y en esas otras formas de relación, los historiadores o los que hacemos la historia, pero aquella historia que queda como evidencia, como testimonio, como razón de ser, de existir, esa historia es la que va a pasar y a ser recordada en épocas posteriores. Porque esa de la que estamos hablando ahora recuperan en mucho lo que otrora fueron las relaciones sociales, fueron las relaciones económicas. Sí, hace rato cuando comenzaste a hablar de todo esto, que concedo o entiendo mucha capacidad de análisis en lo que estás diciendo, yo te decía que sin embargo eso aparece hoy, no digo que así sea, o sea, no quiero hacer una declaración metafísica, sino aparece hoy, ¿sí?, como resabios de culturas anteriores, que de alguna manera no pueden romperse como con un cuchillo muy afilado para hacer una división entre el antes y el después, sino ese antes y después se va atravesando, se va surcando con elementos de un lado y de otro, pero lo que sí podemos identificar, aún como científicos sociales, el cada vez mayor predominio de una cierta perspectiva de la realidad. Por ejemplo, el propietario hoy es el auténtico ciudadano, y esto ya se venía viendo desde hacía siglos atrás, pero hoy se manifiesta de una manera más contundente. Es el propietario el que tiene la legitimidad de hablar. Y por ejemplo, el domingo pasado hubo una marcha en varias partes del país, donde precisamente los organizadores eran los propietarios, aunque iba más gente que no eran propietarios, pero iban enviados por los dueños, ¿sí?
La marcha, la manifestación estaba armada básicamente por propietarios. ¿Y qué son los propietarios? Es el individuo que dice, esta es mi casa, ¿sí? Y yo tengo la legitimidad, la autoridad para permitir que entren a mi casa o no entren quienes yo quiera, porque esto es mi espacio. La ciudad, pues, es de todos y bueno, pues aquí andan todos y como es de todos, es de nadie. Entonces, no me pueden prohibir que ande aquí, no me pueden prohibir que me mueva de esta o de aquella manera, pero en mi casa, y esa es la verdadera propiedad, en mi casa se hace lo que yo digo, entra quien yo digo. Sí. En este sentido, hay un proceso de individuación en una sociedad que antes entendía la realidad comunitaria, pero que hoy queda como un resabio de ciertas áreas, por ejemplo, la rural, por ejemplo, la indígena, pero en términos generales se va asentando y se va configurando de una manera definitiva la perspectiva individualista y específicamente del propietario. No hay otra visión del hombre de hoy. Muy bien. Y entonces yo te pregunto, Gonzalo, ¿qué significa para la historia la marcha? La marcha en donde fue el propietario, en donde fue el empleado, en donde fue el carnicero, en donde fue toda una pues, gama de personajes, algunos sin saber, ¿por qué está aquí, señora? ¿Por qué viene a marchar? Y tú le preguntas al representante del partido político, ¿cuál es la lucha? ¿Por qué esta convocatoria? Y todos tienen relatos diferentes, sí, no coinciden. Sí, no coinciden. Sí. Sin embargo, tú que eres psicólogo, puedes rastrear atrás de la respuesta explícita cuál es el fundamento de la respuesta que está dando. Entonces dime para la historia, y eso es lo que quiero yo poner aquí sobre la mesa. ¿Qué relevancia tiene para la historia? Estar a favor del INE, marcharon 100,000. No tantos, pero bueno. No, cerquita. eso es para estar en contra del INE. En contra del INE. Y entonces ellos marchan en contra del INE o a favor del INE. Nadie toca al INE. Unos en el Zócalo celebrando mañanitas y otros en el Ángel de la Independencia, en el Monumento a la Revolución, para defender a capa y espada al INE. Sí. La democracia. No a Lorenzo. No, la democracia. Claro. Entonces te das cuenta, eso es significativo para la historia. Sí. Pero cuando no queda eso en la memoria, no fue significativo. Sí. Y para muchas personas no queda en la historia, Gonzalo. Y eso es lo más grave del asunto. Porque pasó como un instante, como un momento, en donde ni siquiera te dijo por qué estoy aquí, por qué estamos aquí, y se va. Y se queda conforme el sujeto pensando, es que me dieron 300 pesos por ir. Es que yo quise acompañar al presidente del partido, a mi expresidente. O me garantizaron que iba a continuar con mi empleo. Exactamente. Sí. Eso es historia. Ajá. Y dices, no, para el individuo no. No, esas son motivaciones. Ajá. Esas son motivaciones. ¿Qué entendemos por historia o qué podemos entender por historia? Cuando hay una conducta que se convierte en conducta generalizada y no es de un individuo o de un sector, ¿sí? Sino una conducta generalizada y que tú podrías decir, el grueso de la población, y grueso, bueno, pues habría que delinearlo un poquito más, pero por el momento me quedo en esto, el grueso de la sociedad, el grueso de los habitantes de aquí, tiene este tipo de intereses, tiene este tipo de movimientos, tiene este tipo de iniciativas.
Eso es. Y es la manera en que tú vas reconociendo no solo a ese grupo social, sino tu lugar en él o contra él. ¿Sí? Sí. Pero es nada más. Esto todavía no me hace ciencia. Son elementos meramente que me posibilitan hacer ciencia. Y mucho me temo que en buena medida las ciencias de hoy están orientadas más hacia lo estadístico y no precisamente hacia el reconocimiento de núcleos fundamentales de comportamiento del fenómeno que te está ocupando. Y yo ahí te digo que no. ¿Está bien? Yo ahí te digo que no solo. Ajá. O sea, sí es una forma de exigir la presencia estadística, numérica, cuantitativa, experiencial, observacional, pero también están muchos otros elementos en la historia. Y esa es la que tiene que advenir como forma de pensamiento y como acción, como práctica social, comprometida con valores, comprometida con principios, comprometida con hábitos, comprometida con creencias, comprometidas con exigencias económicas, con intereses políticos, comprometida con muchas formas de ser y de existir, y en lo diverso, en lo plural, en lo complejo, en la deidad, en lo espiritual, en lo material, en lo concreto, en lo específico, está la historia, pero sobre todo en el pensamiento, como práctica. Me gustaría ir cerrando ya, pero recordando una canción muy vieja que tú conociste cuando eras niño y que decía, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Sí? Y justamente ya esa canción... Entonces, ¿tú crees que eso domina? Esa canción estaba alumbrando, dijéramos, el camino de la sociedad contemporánea que hoy ha venido a consolidarse como yo soy y soy ajeno a lo que los demás están pensando. No me involucren ahí. Es decir, el individuo parece autoafirmarse, aunque en esa autoafirmación está cada vez más frágil. Pero bueno, vamos a continuar otro día. Esa fue la historia de hoy. Sí. Que estén muy bien. Nos vemos. Órale, muchas gracias. Que pasen un muy buen día. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.